historia del arte, hasta hace relativamente poco tiempo, la tratadística no ha sido considerada como la fuente indispensable que es para el conocimiento de las técnicas artísticas y también como una herramienta de trabajo fundamental no solamente para la investigación artística, sino también, por ejemplo, para el campo de la restauración. Saber de primera mano cómo se hacía una obra de arte, qué materiales se empleaban o las materias primas, cómo se conseguían esas materias primas para realizar o para fabricar esos materiales, o cualquier truco o receta, es una información valiosísima para entender la obra desde un plano físico. Por poner un ejemplo claro, la información que nos da Francisco Pacheco en su Tratado del Arte de la Pintura sobre los materiales empleados dentro de lo que sería la Escuela Sevillana de Pintura es básica para confirmar o descartar una obra como sevillana, pero también lo es para poder restaurarla de manera conveniente, de manera respetuosa, o incluso yéndonos un paso más allá, yéndonos, por así decirlo, a lo más noticiable, sería fundamental para descartar falsificaciones. Por ejemplo, en la escuela sevillana se utilizaba una preparación rojiza o parda por debajo, ¿no? Como preparación de la capa pictórica. Y esta preparación era distinta de la que se utilizaba en otras escuelas españolas y europeas. En la escuela madrileña, por ejemplo, se utilizaban tonos más claros y tendentes al gris, y en otras escuelas europeas pues se utilizaban preparaciones mucho más claras. Por tanto, la presencia de una preparación parda o rojiza bajo una capa pictórica de una obra que pensáramos que es sevillana, pues podría efectivamente determinarnos la procedencia sevillana de esa obra. Por supuesto que este dato tendría que complementarse con otros muchos estudios, con otras muchas pruebas que se le hicieran a la obra para poder determinar la procedencia, ¿no? Pero sería un dato esa preparación rojiza, un dato bastante significativo de que esa obra pueda proceder de Sevilla. Queremos empezar hoy nuestro programa precisamente con un tratado que ha sido clave para el estudio de un campo tan interesante como es el campo de la vidriera. Esa técnica artística que está ligada, como sabemos, a la arquitectura, pues alcanza su mayor brillantez y esplendor en el periodo gótico. Pues bien, hay un tratado del siglo XII que se convirtió en un referente esencial, ¿no?, para el conocimiento de la técnica de la vidriera medieval. Se trata del Schedula Diversarum Artium, que fue escrito por un monje benedictino que firmaba bajo el seudónimo de Theophilus. Este tratado no solamente destaca por esa riqueza de contenido para conocer cómo se hacían las vidrieras medievales, sino que también, además, tiene una gran calidad artística. Pues bien, este tratado, escrito, como decía, en el siglo XII, permaneció perdido entre el siglo XVI, en que tenemos noticias de que todavía pues, seguía siendo conocido, hasta el siglo XVIII, en que el crítico de arte Lessing pues, vuelve a redescubrirlo y se convierte así en una referencia fundamental, no solamente para el conocimiento de la técnica de la vidriera, sino también de otras técnicas que se incluyen dentro de este tratado, como son la miniatura, la ilustración de miniaturas medievales, la joyería y el trabajo de marfil. Teófilo hace en este libro pues también una reflexión sobre el valor trascendente de la vidriera
porque él dice que la vidriera nos acercaba mediante esa transformación que hace de la luz a través de esos colores de la vidriera, pues nos acercaba, como decía, a la contemplación misma de Dios. Para Teófilo, el artista, pues tiene un papel bastante secundario porque es el mero artesano, ¿no? El mero intermediario en esa conexión que hace la vidriera entre lo que sería la feligresía y la divinidad. Coetáneo a Teófilo es el famoso Abad Suger, que teoriza precisamente sobre ese valor teológico que tenían las vidrieras, que iba más allá de lo estético. La vidriera para el Abad Suger era un símbolo de la presencia de la divinidad. Él habla de esa lux nova, así lo define, que era esa luz que despeja cualquier tiniebla y que ilumina las almas, ¿no? Y por tanto, esa luz es la que motiva no solamente el cambio de mentalidad, sino también el cambio estético entre el románico y el gótico. Y esa misma luz, pues podemos relacionarla también con el sol, que será uno de los atributos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? De Teófilo, este tratadista, ¿no?, del Schedula Diversarum Artium, pues sabemos bien poco, porque parece que los investigadores pues lo relacionan, apuntan a que seguramente, pues tras ese seudónimo de Teófilo, que significa amante de Dios, pues podría encontrarse un monje del monasterio alemán de Helmarshausen, que además dicen los investigadores que podría haber escrito el Breviloquium Diversarum Artium. En cualquier caso, este importante tratado, que se titula en español Cedulilla de las diversas artes, es un compendio que trata sobre todo el proceso de la creación de las vidrieras medievales, desde lo que sería el dibujo, el diseño de ese cartón, que es la base de este dibujo que da pie a la vidriera, pasando por la adaptación de los vidrios coloreados a ese cartón, luego también la pintura o la tinción, ¿no? El darle color a esos vidrios, la cocción de los vidrios, el emplomado y finalmente pues lo que sería el asentamiento de esa vidriera en el hueco, ¿no?, en la propia arquitectura. Y curiosamente todos estos procedimientos artísticos han continuado apenas sin modificaciones a través de los siglos. Luego volveremos sobre Teófilo y su tratado y también sobre la técnica de la vidriera, pero antes vamos a dar paso a la profesora Mercedes Páez. Adelante, Mercedes. Hola Lourdes, ¿qué tal? Un saludo a los compañeros y compañeras del programa y por supuesto también a quienes nos escuchan. Bueno, en el mes de abril ya estamos en plena primavera y este año con la cantidad de lluvia que hemos tenido, la cantidad de colores en el campo es increíble. La naturaleza es una fuente inagotable de matices, fuertes, más sutiles y una luz preciosa en determinados momentos del día. Pues inspirándome en este mes de abril, viene como anillo al dedo hablar de Rosalba Carriera y de una técnica artística que seguro que conoceréis y que se llama pastel. Primero vamos a hacer un ejercicio de memoria para situarnos en el tema y si os hablo de las bailarinas de Degas, seguro que os viene alguna que otra imagen a la cabeza, que sí, esas lindas bailarinas con sus poses de ballet, esos tules suaves, casi evanescentes, que parecen flotar en el aire. ¿A qué os viene a la mente esas imágenes? Y si no, pues oye, echamos mano de internet y listo. Bueno, pues Edgar Degas utilizó la técnica del pastel para recrear con trazos fluidos esa vaporosidad de los tutús de las bailarinas, sus rasgos, el ambiente en el que se movían. Y si hemos echado mano a internet, y si no, pues lo hacemos ahora,
y habéis buscado alguna de esas obras, ampliadla. Veréis cómo esa amalgama de trazos seguros que van trabajando esas tonalidades y van conformando esas imágenes se notan perfectamente. Y ahora vamos a situarnos. Edgar Degas vivió entre 1834 y 1917. Sus obras se sitúan en el impresionismo. Bueno, yo quería hablaros de Rosalba Carriera y eso es lo que vamos a hacer. Esta artista nació en Venecia en 1675 y murió precisamente un mes de abril de 1757. Es decir, hemos dado un salto atrás en la historia de Degas de un par de siglos. Los inicios en el arte de Rosalba Carriera fueron muy curiosos. Habiendo nacido en el seno de una familia modesta, parece ser que comenzó diseñando patrones de encajes para su madre, que se dedicaba precisamente a eso, a hacer encajes. Pero en esa época se popularizó el rapé, es decir, una especie de tabaco en polvo. Y ella comenzó a pintar miniaturas para las tapas de las cajitas de rapé. La innovación vino en el momento en que se le ocurrió utilizar el marfil para realizar sus miniaturas. Según se comenta en alguna que otra fuente, fue la primera artista que utilizó marfil como soporte para sus pequeñas pinturas. Este material, marfil, aportaba una luminosidad especial a sus creaciones que, por otro lado, tampoco seguían los cánones establecidos para la realización de miniaturas en esa época, que por lo visto debían hacerse con trazos y puntos muy pequeños y compactados. Rosalba Carriera utilizaba un trazo ágil al estilo de la pintura veneciana de la época. Desde luego, no es desdeñable la idea de que fuera autodidacta, pero eso no fue obstáculo para desarrollar sus evidentes capacidades artísticas y una gran habilidad para el detalle gracias a sus miniaturas. Su evolución artística y su talento debió ser innegable, ya que en 1705 fue admitida en la Academia di San Luca di Roma, algo bastante inusual para la época, como ya he comentado en alguna ocasión. Para ello presentó una miniatura sobre marfil que representaba a una muchacha sujetando una paloma. Pero he aquí que su amigo Cristiano Cole, tal como se indica en algunas fuentes, le envió los pasteles como un producto artístico que acababa de aparecer, como algo novedoso. Y aquí hago un inciso. El pastel a simple vista, si lo conocéis, pues tiene la apariencia de tizas de colores, pero la diferencia estriba en la calidad de los pigmentos. Mientras que las tizas llevan una base de yeso en polvo a la que se le echa una cierta cantidad de pigmento y se aglutina con un endurecedor, los pasteles son pigmentos puros, finamente molidos y compactados con una goma o una resina suave. Como es evidente, la calidad y brillantez e intensidad de los colores en los pasteles es infinitamente superior a la de las tizas, es decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque se parezcan físicamente. El origen de los pasteles, se suele situar entre los siglos XV y XVI, como evolución de las gredas y las sanguinas utilizadas más que nada para bocetar, hacer dibujos de academia, en fin, no como técnica artística para obras completas. Existe cierta controversia además en cuanto a si consideramos dibujo o pintura una obra realizada con la técnica del pastel. Por un lado, está claro que es una técnica seca, es decir, que no necesita disolvente para ser aplicada, al igual que los lápices de colores, las ceras. Estas técnicas se consideran propias del dibujo. Por otro lado, la apariencia de obras como las que hemos comentado de Degas u obras realizadas como por Marie Cassatt, Toulouse-Lautrec, Odilon Redon, Pablo Picasso o la misma Rosalba Carriera tienen apariencia de pintura y desde luego una maestría innegable. Quizá ese originario uso para bocetar es el que le ha restado importancia a lo largo de la historia del arte
o su inestabilidad y problemas de conservación, ya que la adherencia del pastel al soporte de papel, que de entrada necesita tener cierto grano para que la materia de color pulverulenta se quede atrapada en esa fina textura, requiere uso de fijador. O quizás sea el hecho de considerarlo dibujo más que pintura, quién sabe, no lo sé. Lo cierto y verdad es que es una técnica artística que da unas posibilidades creativas magníficas y que deberían tener la misma consideración que el óleo, los acrílicos, la acuarela. El pastel no es mejor ni peor, sencillamente es diferente, con sus peculiaridades y unas enormes posibilidades artísticas, y para muestra, pues sigamos hablando de Rosalba Carriera. Como veníamos diciendo, Cristiano Cole, amigo de la artista veneciana, le envió los pasteles como un nuevo producto artístico que acertadamente, supongo, pensaría que serían muy adecuados para su manera de trabajar. Rosalba Carriera, al pasar a pintar miniaturas sobre marfiles, se fue centrando en la realización de retratos y al utilizar el pastel para estos, consiguió algo inimaginable hasta ese momento. Elevar a la categoría de retratos hechos con la técnica de pastel, pues a la categoría del óleo casi. De hecho, en algunos documentos se la considera una pionera en la utilización del pastel de forma exclusiva para la realización de sus retratos. En aquella época, recordemos que estamos a finales del 17 y principios del 18, Venecia vivía ya un periodo de transición entre su indiscutible esplendor económico, cultural y artístico desde el siglo XIII y su época de decadencia, que vendrá ya 18, 19. No obstante, seguía manteniendo una intensa vida comercial y siendo un centro cultural y artístico con una alta afluencia de nobles, comerciantes adinerados. Fueron muchos de estos importantes personajes que recalaban en Venecia quienes acabaron guardando cola, por así decirlo, de una manera sencilla que nos entendamos, a las puertas de Rosalba Carriera para que les hiciera uno de sus maravillosos retratos. Siendo ya una celebridad, en 1720 fue admitida en la Academia de Bolonia y además viajó a París, donde sus retratos al pastel fueron muy solicitados. De hecho, fue nombrada miembro de la Academia Real de Pintura y Escultura Francesa por aclamación. Durante su estancia en París, Rosalba Carriera tuvo que realizar un auténtico tour de force por los cientos de encargos que recibió. En alguna fuente incluso se comenta que su hermana Giovanna la tuvo que ayudar a completar muchos de esos retratos. Parece ser que estuvo también en Parma, en Módena, en Viena, en Polonia, y en todos esos lugares era recibida con un gran entusiasmo y, por supuesto, con muchos encargos. Sus retratos pueden ser considerados como grandes obras de arte por varios motivos. Lo normal era representar a los nobles personajes en retratos más bien con poses hieráticas, altivos, serios. Rosalba Carriera tenía la sensibilidad de captar el alma, el estado anímico de esos personajes. Un ejemplo de esto es su autorretrato de joven, de 1709, y que está en la Galería de los Uffizi, lo podéis buscar, donde se representa risueña y jovial, y su último autorretrato, 1746, en el que aparece envejecida y cansada, o incluso, ¿por qué no?, preocupada por una incipiente pérdida de visión, ya que al poco de ese retrato fue operada sin éxito de córnea. Normalmente representaba a los personajes de medio cuerpo, con un cierto giro del cuerpo hacia un lado y la cabeza vuelta, mirando de frente al espectador con rostro relajado. El haber hecho miniaturas le dotó de una capacidad increíble para representar detalles de los tejidos, las joyas, el pelo, pero además su uso de la técnica del pastel era impresionante. Los distintos matices se funden consiguiendo una luminosidad en los rostros y una evanescencia de los contornos que dota a sus retratos de una sutileza, un encanto y una humanidad incontestables. En algunas de las fuentes se comenta que difuminaba con miga de pan.
No sé si hay referencias más fiables de esto, pero si buscáis algunos de sus retratos en internet, un retrato que tenga la suficiente calidad como para que la podáis ampliar, que podáis ampliar la imagen y podréis ver esa sutileza en la gradación tonal, esa evanescencia de los contornos, esa luz casi de marfil que emana de sus rostros anacarados, de los personajes. Una auténtica maravilla, una delicia. Buscadlo porque merece la pena. En los últimos años de su productiva carrera, Rosalba Carriera se quedó al final totalmente ciega, a pesar de 2 operaciones que no solucionaron nada. ¿Por qué? ¿Por forzar la vista con sus asombrosas miniaturas? Puede ser. ¿Por el efecto nocivo que algunos pigmentos tóxicos pulverulentos que se desprendían y llegaban a sus ojos al aplicar los pasteles? Pues quizá. A pesar de todo ello, sobrevivió a toda su familia y en sus últimos años, en esos últimos años pasó su vida en su Venecia natal, en la zona donde había residido casi la mayor parte de su vida. Hoy en día se ha reconocido que Rosalba Carriera abrió camino en la técnica del pastel, elevándola a un nivel muy superior, a nivel de arte con mayúsculas, y en su manera de hacer retratos con un aspecto más psicológico. Dejó constancia de la estética del momento, con esos maquillajes empolvados y nacarados. Recibió distinciones en su época y, siendo mujer y artista, pudo disfrutar de un enorme éxito y gran influencia. Su reconocimiento fue tal que Federico Augusto II, quien llegaría a ser nombrado rey de Sajonia en 1836, dedicó una sala completa de su palacio en Dresde para exponer más de un centenar de obras de Rosalba Carriera. Esta artista, admirada en su época, que innovó, que rompió barreras, que destacó de forma incontestable en el manejo de la técnica del pastel y del retrato, tampoco apareció en los libros de historia del arte. Afortunadamente, desde el Renacimiento, los pintores comenzaron a realizar autorretratos para dejar de alguna manera constancia de quiénes eran y de ratificar su identidad como artista. Rosalba Carriera hizo lo propio. Se autorretrató para que quedara bien claro a lo largo de esa historia esquiva con las mujeres que ella existió y que fue una gran artista. Buscad sus creaciones, disfrutad de ellas y espero que os haya gustado esta historia. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes. Te esperamos en el próximo programa del mes de mayo y último de la temporada. Hemos visto cómo la tratadística es muy importante para conocer no solamente las técnicas de una determinada labor artística, sino también para conocer, en muchos de los casos, el ideario de los artífices, ¿no? Y la mentalidad de la época. El monje Teófilo sistematizó en su tratado Schedula Diversarum Artium, como decíamos antes, la técnica de la vidriera, y el tratado se divide en 3 partes. La primera se centra sobre la pintura sobre tabla, donde se explica la preparación de los pigmentos, la preparación de la madera, es decir, del soporte, y también añade en este capítulo, en este bloque, pues la pintura al temple y la iluminación de manuscritos y también el dorado. Es en el segundo libro donde se centra en la vidriera y en el tercero habla sobre las artes del metal y es ahí donde se incluye la técnica del esmalte, la orfebrería e incluso llega a hablar sobre la fundición de campanas. Pues bien, volviendo al segundo libro, que es el que nos atañe, que es el que contiene, ¿no?, y detalla la creación de las vidrieras, Teófilo describe primeramente cómo obtener el vidrio a partir de la arena de sílice mezclada con materiales fundentes. Después, seguidamente, describe cómo darle color mediante la utilización de óxidos de origen mineral
es decir, metálicos. Por ejemplo, habla de que los tonos verdes y rojizos se obtienen con cobre. El manganeso se utilizaba para los tonos morados y tendentes al negro. Y el hierro se utilizaba pues para los cristales de colores tendentes al amarillo. Posteriormente, Teófilo explica cómo hacer el recorte, ¿no? El corte de los vidrios siguiendo el trazado de los cartones de base de los que hemos hablado, donde pues previamente se había diseñado toda la composición, ¿no? Y que debían estar pues a escala real, ¿no? A tamaño real. Posteriormente se cortaban las piezas y se dibujaban los detalles, el sombreado, ¿no? De los rostros, de los pliegues, de las telas, ¿no? Los detalles arquitectónicos, etc. Y esto se hacía con grisalla, ¿no? Para pues hacer ese sombreado, ¿no? De los objetos en general. Y una vez que ya estaban recortadas esas piezas, pues se hacía una cocción. Tras ese horneado y la fijación del color, pues se hacía la unión, ¿no? de todas las piezas mediante unas tiras de plomo que tienen forma de H para introducir en ellas las dos piezas colindantes, y estas tiras de plomo pues iban siguiendo las formas de los objetos y tenían que ir recortándose con las medidas de las piezas y soldándose, ¿no? Para darle estabilidad al conjunto. Y finalmente, una vez compuesto todo ese mosaico de piezas, pues se montaba lo que era la vidriera en el vano del edificio, asegurándose, por supuesto, de que estuviera segura y afianzada, porque tenía que resistir, por ejemplo, la velocidad del viento, ¿no? Y tenía que combatir, ¿no? Muchas veces pues vientos, y tenía que ser bastante resistente. Es curioso ver cómo Teófilo no deja nada al azar en este tratado, porque explica absolutamente todo el proceso con minuciosidad y menciona pues esas distintas partes del proceso de la fabricación de la vidriera y esos artífices, ¿no? Implicados en esa elaboración de las vidrieras medievales. Seguiremos hablando de la vidriera, pero antes quiero dar la bienvenida a la artista francesa Sylvie Lobato. En su larga trayectoria artística, que compagina con su labor como calígrafa de la Casa Chanel, se ha centrado siempre en el cuerpo humano como un elemento cambiante, ¿no? Que se transforma continuamente por la acción de los sentimientos, como pueden ser el dolor o el placer, ¿no? Sus obras cobran una dimensión emocional que intenta cautivar, ¿no? Al espectador, intenta involucrarnos en esa obra. Quiero darte las gracias, Sylvie, por acompañarnos hoy en el programa, porque es un honor que estés hoy aquí, ¿no? Y también quiero agradecerte de corazón que seas una de nuestras más fieles oyentes. Adelante, Sylvie. Bienvenida a Initu Oculi. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Lourdes, por haberme invitado a este programa tan apasionante. Soy artista plástica y pintora francesa de origen español y nací en París, donde vivo. Mi familia es originaria de Castilla y León, y aunque lamento no hablar español con más frecuencia, pero estoy muy unida a mis raíces. Siempre me he preguntado de dónde venía esta pasión por el arte, y hace unos años mi madre me contó que una de sus primas, casada en Andalucía, había emigrado a Cuba y había trabajado como calígrafa en el Ministerio de Cultura. Este único vínculo artístico conocido en mi familia resonó profundamente en mí, y ya os diré por qué. Los veranos en el pueblo de mis abuelos en Sanabria forjaron cierta sensibilidad, ya que allí estuve en contacto con la naturaleza, con los animales, y pienso que mi relación con la carne y con lo vivo se formó en esa época.
De hecho, en mis primeras pinturas quise traducir toda esa fuerza y sensualidad, explorando la potencia y la belleza animal, así como el vínculo indisoluble con el ser humano. Y esta búsqueda me llevó a explorar cada vez más profundamente la condición humana, el sufrimiento y el fragor del mundo, hasta lo más profundo de la carne, hasta el hueso. Por lo cual mi técnica refleja esta búsqueda. La pintura al óleo aplicada con trazos vigorosos, sin dibujo previo, porque uso las manos como para depositar la materia sobre el lienzo, ya que el contacto con la materia es para mí muy necesario para crear. Los rojos intensos dominan mis paletas, ya que traducen una carne viva, vibrante o herida. Algunas figuras aparecen atravesadas, como si la pintura revelara una carne entre aparición y desaparición. Seguí estudios literarios mientras aprendía en paralelo técnicas de pintura y dibujo en un estudio en París durante 10 años. Después ingresé en una escuela de artes gráficas de la que me gradué. Fue en esa etapa cuando desarrollé un interés creciente por la caligrafía que hoy forma parte integral de mi trabajo. Esta pasión tomó una forma inesperada, ya que desde hace 30 años soy la calígrafa de la Maison Chanel y voy creando escrituras. Este gesto cotidiano, preciso y exigente, impregna profundamente mi pintura. Es como un diálogo en sí mismo. Al igual que el dibujo, la caligrafía es para mí una práctica espiritual, una forma de pensar con el cuerpo en movimiento, una manera de inscribir el tiempo en el ritmo de la mano. Hoy mi obra se centra en una estética de la piel, frontera porosa donde se inscriben tiempo, experiencias y afectos. El hilo ocupa ahora un lugar esencial. Las gasas pintadas están cosidas entre sí. Entonces, cuando coser remite el gesto del cuidado, el del cirujano y de la sutura inscriben signos que son también una forma de escritura. El hilo repara, une, traza y cuenta, al igual que la línea del dibujo. Este medio se impuso cuando el bastidor dejó de responder a mi intención. Entorpecía el movimiento del cuerpo mientras yo buscaba una mayor ligereza y transparencia. Los tejidos cosidos entre sí me permiten reconstruir una piel. Las grietas y las suturas son huellas de una historia, mientras que los ensamblajes, una red de hilos, fragmentos llenos y vacíos, invitan a la mirada a recomponer lo que el tiempo ha transformado. Mi trabajo habita este espacio ambiguo entre lo real y lo ilusorio, donde las gasas suspendidas, iluminadas por luces filtradas, se convierten en entidades flotantes. Las sombras proyectadas dibujan volúmenes y tramas, como si el espacio mismo adquiriera una nueva dimensión. Me inspiro en la historia del arte como un reservorio de imágenes para dialogar con lo real, explorando nuestra vulnerabilidad y creando obras que interpelen al espectador. Este conjunto lo concibo como una piel hecha de llenos y vacíos, de pliegues, fisuras, donde al explorar el ámbito animal, la frontera con el humano se desdibuja. En París, mi estudio comparte edificio con el Instituto de Sistemas Complejos del CNRS, que sería el CSIC español, donde conocí a Salma Mesmoudi, que es doctora en inteligencia artificial y cuyos trabajos se centran en las memorias, las emociones y la transmisión. Nuestra colaboración explora estos temas en la encrucijada entre el arte y la ciencia, vinculando mi investigación sobre la piel con sus investigaciones sobre el cerebro. Hace unos 15 años descubrí Sevilla, una ciudad que ha sido clave en mi proyecto de residencia, que continúo desde hace 4 años ahora.
Fue en este contexto donde me dirigí a ti, Lourdes, y a través de ti al Museo de Bellas Artes de Sevilla, para desarrollar mi investigación y realizar lo que llamo recopilaciones de datos artísticos, fragmentos de memoria y emociones que transcribo sobre gasas. Seleccioné rostros con expresiones potentes y posturas significativas. Las pinturas de Zurbarán, Murillo y Valdés Leal han sido una gran fuente de inspiración. Entonces, a partir de ahí, realicé una serie de piezas pintadas, dibujos, instalaciones que se expusieron en una galería en París en 2023. Siento un vínculo muy especial con este museo y te estoy profundamente agradecida, Lourdes, así que a todo el equipo por haberme acogido. También he colaborado con bailarines y bailarinas, cuyo trabajo ha nutrido profundamente el mío. Observé sus movimientos y posturas tratando de captar lo imperceptible. Este encuentro dio lugar a una performance de la compañía 121, donde el cuerpo dialoga con un velo de 5 metros de largo. Para elaborarlo, pinté durante 3 años en distintos museos y luego ensamblé y cosí estos fragmentos de gasa poblados de figuras expresivas. En escena, estos rostros se despliegan sobre el cuerpo de la bailarina como una materia viva, envolviéndola en un azul intenso que la sitúa en una profundidad casi oceánica. Inspirada inicialmente por la iconografía sobre la histeria del profesor Charcot, la obra evoca el arco histérico, una postura emblemática estudiada por él. La luz azul esculpe el espacio, fragmentando la imagen y el movimiento. Presentada en París durante la Jornada de Arte y Ciencia en octubre pasado, esta obra crea una interfaz entre lo tangible y lo fantasmático, convocando un imaginario primitivo. También inicié colaboraciones con otras instituciones como el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde participé en la última Bienal Arte y Ciencia el verano pasado. Tengo exposiciones previstas en museos en Italia, el de Arte y Ciencia de Nápoles, en la primavera 2027, en la Specola de Florencia y en la Gipsoteca de Perugia en 2028. Al término de estos proyectos, una publicación científica acompañará este trabajo. Paralelamente, una exposición que reunirá mis investigaciones y las de Salma Mesmoudi se presentará en la Sorbona en París. Pero mi investigación en Sevilla no se detiene aquí. Tengo otros proyectos en mente que espero ver concretarse pronto. Toda mi gratitud para ti, Lourdes, y para todas las personas que me ayudan a construir este proyecto hecho de paciencia y pasión. Un saludo a todos. Muchas gracias, Silvi, por tu presencia hoy en el programa. Me ha alegrado mucho tenerte aquí, que nos des testimonio en primera persona de tu obra, de esa larga trayectoria, y enhorabuena por esos últimos proyectos como el que gira en torno a esos estudios del arco histérico que presentaste en París el pasado mes de octubre de 2025, y también por las próximas exposiciones que harás en Florencia y Nápoles. Y gracias a ti, por supuesto, por crear en un mundo convulso que parece tender más hacia la destrucción, y en estos tiempos es cierto que la creación artística es el mayor acto de rebeldía, ¿no?, frente a esa destrucción. Silvi, aquí en Inic tu Oculis sabes que tienes tu casa abierta para cuando quieras volver. Seguimos. El historiador del arte francés, Émile Malle, estudioso de las vidrieras góticas, vio en ellas una especie de Biblia de la luz, y en ellas se representan escenas para que la población, que era iletrada, pudiera acceder a esas historias bíblicas más allá de los sermones. Y si hay un lugar decorado con vidrieras que nos lleva a ese paroxismo, es el de la Sainte-Chapelle de París, la tierra de Sylvie, por cierto. Esta iglesia de pequeño tamaño está situada en la Ile de la Cité y cuenta con la friolera de 1113 vidrieras
que están divididas en 15 paneles que desmaterializan casi los muros, ¿no? Hasta convertir el edificio en una especie de bóveda envolvente de una luz etérea. Esta capilla fue el encargo del rey Luis IX para albergar la reliquia de la corona de espinas de Cristo en la década de los años 40 del siglo XIII. La Sainte-Chapelle es lo que podríamos llamar una especie de relicario arquitectónico. Parece que su arquitecto fue Pierre de Montréal, aunque no está documentado, y tampoco están documentados los artífices de aquellas vidrieras, aunque sí se entiende que fueron cientos las personas, ¿no?, que trabajaron confeccionando todos esos vitrales en distintas facetas, en distintas tareas. Se compone esta iconografía, este programa iconográfico, de escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y van desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, que abarca toda la historia bíblica. Tomás, buenas tardes. No hace falta que te presente. Hola, buenas tardes, Lourdes. Pues nada, aquí disfrutando de las intervenciones anteriores y bueno, contentísimo y bueno, como siempre, pues te doy la enhorabuena tanto a ti como a mis compañeras Mercedes, Carolina y María José por este nuevo programa, el número 42, que ya, y bueno, el penúltimo, ¿no? Sí, de la temporada, porque ya acabaríamos en mayo, ¿no? Como la estantería para volver de nuevo en septiembre. Y bueno, pues no dejando de aprender, la verdad. Gracias pues a tus colaboraciones, a los temas que tratas, de esta forma pues tan concienzuda, tan detallada y tan seria, digamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es la Sainte-Chapelle, eh? Exactamente, tuvimos oportunidad de verla pues ya hace unos años cuando estuvimos allí en París y verdaderamente pues es algo digno de ver, digno de admirar y de intentar asimilar a través de los sentidos, ¿no? Precioso. Pues Tomás, yo quiero cambiar un poco de tema. Porque estamos hablando de esa vidriera, de ese monje Teófilo que hizo el Schedula Diversarum Artium, pero yo quiero irme contigo a la antigua Roma, como a ti te gusta, concretamente a Pompeya, donde se ha dado un hallazgo recientemente muy interesante, y es que se ha dado a conocer un estudio conjunto entre varias universidades, entre la Universidad de Bonn, la de Múnich y la de Zúrich, con el arqueólogo Johannes Eber a la cabeza, por el cual se ha podido saber, ¿verdad?, más acerca de las costumbres ceremoniales de la antigua Roma y concretamente de la ciudad de Pompeya, que sepultó el Vesubio, y pues esas especiales circunstancias que tiene Pompeya de haber sido sepultada por aquella ceniza, ¿no? Exactamente. Han preservado casi intactos curiosísimos datos acerca de la vida cotidiana de los romanos. Cuéntanos, Tomás, ¿qué es lo que arroja exactamente ese estudio que ha salido hace unos días? Pues bien, en fin, como tú sabes, Lourdes, este tema de la arqueología sobre el mundo antiguo, o sea, es inabarcable e inacabable. No deja de sorprendernos los continuos descubrimientos. Pues sí. Antes de meternos, digamos, en harina, ¿no?, con este fenómeno que ha ocurrido en Pompeya, con este hallazgo, ¿no?, pues fíjate cómo me gustaría recordar, ¿no?, como hace poco un equipo de la Universidad de Barcelona, liderado por dos arqueólogas catalanas, la doctora Maite Mascor y Esther Pons, acaba de sacar a la luz un ajuar funerario en Albagnasa, o sea, la que antiguamente se llamaba Oxirrinco. Yo en mi tiempo de estudiante la conocía como Oxirrinco, con la famosa papiros, ¿no?, de Oxirrinco, situada en el Valle del Nilo. Pues han sacado a la luz este ajuar funerario, habiendo en ellos una momia en cuyo interior se encontraba un fragmento de papiro reproduciendo
el segundo canto de la Ilíada de Homero. Ajá, lo he leído. Lo he leído, sí, sí. El que hace referencia al catálogo de las naves, que es un pasaje bellísimo que se encuentra en la Ilíada. El viaje. Exactamente. Y la verdad, fíjate que no dejamos de descubrir cosas a estas alturas. Es cierto. Miles de años que han pasado. Pues sí. Y bueno, Lourdes, en cuanto a la ciudad de Pompeya, lo cierto es que ha quedado, como tú sabes, y tuvimos oportunidad de visitarla ya hace unos años, ha quedado congelada en el tiempo tras la erupción del Vesubio, como todos sabemos, en el año 79 después de Cristo. Era el reinado de Tito, el hijo de Vespasiano, y bueno, y continúa despertando el interés de la ciencia y la arqueología, no solo por el desastre en sí, que es la verdad muy interesante dentro de la ciencia de la vulcanología, ¿no?, sino por las múltiples hipótesis, pistas arrojadas en lo relativo a la vida cotidiana de sus habitantes antes de la erupción. Fíjate, como un ejemplo de esta revisión de los hechos que provoca las investigaciones en Pompeya y Herculano, es que no hace demasiado tiempo nos levantamos una mañana con que, si bien hasta entonces se citaba el 24 de agosto del 79 como fecha del desastre, una serie de evidencias nuevas arqueológicas sugerían que la catástrofe había tenido lugar más probablemente en el otoño, concretamente el mes de octubre de ese mismo año. Cierto. Se nos vinieron una serie de ideas abajo. Abajo, sí, que es verdad. Y bueno, el caso es que un nuevo estudio científico, ¿no?, al que has hecho referencia, ha logrado confirmar, además de modo certero, por primera vez, una práctica religiosa que hasta ahora solo se conocía a través de los textos antiguos. Y es el uso de vino e incienso en rituales votivos domésticos para invocar a los dioses. Este trabajo o estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista Antiquity, publicada por la Universidad de Cambridge, y ha sido desarrollado, ¿no?, el trabajo, por un equipo internacional de investigadores de las universidades de Zúrich, Bonn o Múnich, en colaboración con el Parque Arqueológico de Pompeya. Ha tenido al frente este equipo, ¿no?, pues a un prestigiosísimo arqueólogo, ¿no?, Johannes Eber, de la Universidad de Zúrich al frente. Bueno, y el caso es que, ya te digo, o sea, se sabía desde hacía tiempo, gracias a los testimonios antiguos, literarios, ¿no?, que los romanos quemaban incienso en sus sacrificios. Pero ahora ya se han obtenido pruebas tangibles. Una catástrofe para la población de la época como esta, pues fíjate que ha representado una valiosa oportunidad para la arqueología actual. El caso es que entre los objetos preservados por la ceniza volcánica, hecho que ha propiciado unas excepcionales condiciones de conservación, se encuentran unos incensarios con los que los ciudadanos romanos de la zona ofrecían sacrificios a sus dioses en altares domésticos. Los expertos, analizando los restos de ceniza conservados en dos incensarios hallados concretamente en la ciudad de Pompeya y en la villa cercana de Boscoreale, en la falda también del Vesubio, obteniendo evidencias químicas y microscópicas de esta ofrenda, pues se han dado cuenta que en los residuos que han analizado se identifican restos de resinas aromáticas y compuestos derivados de la uva. Lo que apunta al uso simultáneo, esa es la novedad, ¿no?, el uso simultáneo de incienso y vino en estos rituales. Claro, no solamente el incienso, sino que a lo mejor aromatizaban, ¿no? Me parece que dice el estudio, ¿no?, que aromatizaban con vino ese incienso. Exactamente. Curioso. ¿No? Y bueno, este gesto, pues según las fuentes teníamos, ¿no?, pues tenía un significado concreto dentro de la religión romana. La combinación de ambas sustancias formaba parte, o por lo que sabíamos por la fuente escrita, de lo que se llamaba la praefatio, una ofrenda inicial destinada a invitar a divinidades como Jano o Júpiter a bendecir la ceremonia. El vino no se bebía,
sino que como en otras ceremonias romanas y griegas, se vertía sobre el fuego o el incensario. En ese momento se evaporaba y se mezclaba con el humo, generando un aroma característico. Otra cosa es que yo creo que hemos... Lo que les había sobrado, con eso apagaban, ¿no? Pero además me imagino, o sea, mira, es que yo creo que los dos hemos pensado en lo mismo, ¿no? La cierta humareda que se formaría en ese momento, que los fieles allí presentes, pues la verdad podían entrar fácilmente en un estado, digamos, de perplejidad, ¿no? En fin, o de algo más interesante. Bueno, el análisis, el caso es que también revela hasta qué punto Pompeya, y esto es muy interesante de Lourdes, estaba conectado con el mundo. Los investigadores han detectado aquí resinas importadas procedentes de regiones lejanas, probablemente, fíjate, del África subsahariana, de Arabia o incluso de la India. ¿Y esto qué pasa? Pues confirma la existencia de redes comerciales globales hace casi 2000 años. O sea que Pompeya no era solo una ciudad romana cerca del Vesubio, sino parte de una red comercial global. En clave importantísimo para el comercio en el Mediterráneo, desde luego, está demostrando. O sea, y lo que eran hipótesis, pues se va demostrando, ¿no? Uno de los incensarios estudiados, elaborado en terracota, que como sabes resiste también al fuego, presenta una figura femenina reclinada que era un motivo habitual en el arte de la ciudad. Según los investigadores, este tipo de representaciones podría estar vinculado al culto a los difuntos, lo que sugiere que estos rituales, pues hombre, también tenían una dimensión funeraria. Y hay una cosa interesante. Hemos mencionado al principio a Johannes Eber, este súper arqueólogo, digamos, ¿no?, de la Universidad de Zúrich, y sobre él debemos decir que es un investigador del sistema de iluminación en Roma, ¿no? O sea, precisamente ha liderado, quien ha liderado estos trabajos, que es Eber, ¿no?, pues es un especialista, ¿no?, en los sistemas de luz, de iluminación en la Roma clásica, ¿no? Fíjate que fue comisario precisamente hace 2 o 3 años, sí, en 2023 fue, de una exposición que se llamaba Nueva Luz de Pompeya a Roma, que por primera vez pues mostraba, ¿no?, pues digamos, un corpus, ¿no?, de sistemas de iluminación de la época romana, o de vestigios, ¿no?, mejor dicho, de los sistemas de iluminación de la época romana, ¿no? Esta exposición pues se celebró en la Villa Caffarelli de los Museos Capitolinos y la verdad, dentro del campo de la arqueología, pues fue bastante conocida. Bastante conocida, en fin. Pues todo está conectado porque hemos hablado al principio del programa del Abad Suger, que hablaba de la Lux Nova, que era la nueva luz, ¿no?, que era el cambio de estética, ¿no?, que propiciaba ese cambio de estética entre el románico y el gótico, y era el que daba pie, pues, teológicamente, ¿no?, a esas nuevas ideas que surgieron y que propiciaron esa maravillosa vidriera gótica. Todo tiene su conexión. Exactamente, y qué época tan emocionante y tan bonita la del gótico, de verdad que te voy a decir, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Pues muchas gracias, Tomás, por darnos a conocer un poco más a través de esta noticia tan novedosa de esa vida cotidiana en la antigua Roma, que es tan interesante y que sigue, ¿no?, siendo motivo de replanteamiento, ¿no?, a través de la arqueología. Y gracias por traernos esta noticia de plena actualidad, y te esperamos en el próximo programa, número 43 del mes de mayo. Exactamente, bien mediante. Pues nada, contentísimo y gracias a ti y enhorabuena, y ya deseando que venga de nuevo el próximo programa. Pues muchas gracias, Tomás. Gracias, hasta pronto. Damos paso ahora a la conservadora María José Molina. Hola Lourdes, feliz fin de mes de abril. Y demos la bienvenida al mes de mayo, un mes en el que pronto disfrutaremos, por ejemplo, aquí en Granada, de las Cruces de Mayo, una fiesta que estamos esperando con muchísima ilusión. Bueno, después de este pequeño guiño a mi tierra, les diré que hoy vengo a hablar de otra mujer artista. Ella es la cineasta de origen ucraniano, Maya Deren, precursora del llamado cine de vanguardia americano, una mujer
nacida en Kiev en el año 1917 y cuyo verdadero nombre era Eleonora Derenkowski. Ella fue una mujer criada en el seno de una familia de judíos liberales que en 1922, bajo la presión de los pogroms contra los judíos en su país, pues tuvo que abandonar junto con su familia y dirigirse hacia Estados Unidos, donde su padre va a ocupar un puesto de profesor de psiquiatría en la Universidad de Siracusa, en Nueva York. Una mujer que al naturalizarse ciudadana americana, junto a su familia, junto a su padre y a su madre, pues redujo el apellido a Deren, de ahí que se le haya conocido como Maya Deren. Ella demostró desde la tierna infancia ser una estudiante brillante, con tempranas dotes para la escritura y una gran amante de la poesía. Tras la separación de sus padres, Eleonora Deren regresa a Europa con su madre e ingresa en 1930 en un prestigioso colegio internacional en Ginebra, en Suiza, y va a ser allí donde, una vez recuperada esa condición de ciudadana europea y rodeada de compañeras de diferentes nacionalidades, va a desarrollar plenamente su capacidad de persuasión a través de la escritura, un talento, ese de escribir, que se va a convertir en una herramienta para ella, como más tarde lo fue el cine. Una herramienta para una joven de un carácter muy independiente, luchadora, una mujer desarraigada en la niñez y que manifestó siempre sentirse ciudadana del mundo. Ella en Suiza pasa 3 años y después de los cuales regresa a Estados Unidos en 1933. Deren inicia sus estudios de periodismo y ciencias políticas en la Universidad de Siracusa, donde su padre era ya una celebridad, y esto le supuso una responsabilidad en estos primeros años universitarios porque tenía que mantener el estatus alto que tenía su familia, su padre. En estos primeros años también universitarios va a entrar a formar parte de la Liga de Jóvenes Socialistas, donde conoce a su primer marido, con quien se traslada a Nueva York en el año 35 con el objetivo de terminar allí la carrera. En los 2 años que dura el matrimonio, Deren se dedica en cuerpo y alma a la Liga Socialista y a finales del 37 la pareja se separa finalmente de manera definitiva y ella continúa sus estudios de literatura en el Smith College de Nueva York, donde termina graduándose en 1939. Los 2 años siguientes de la vida de Maya Deren los va a dedicar a trabajar como asistente para escritores, hasta que en el año 1941 conoce a la coreógrafa y bailarina afroamericana Katherine Dunham. Bueno, Katherine Dunham la contrata como secretaria y como asistente editorial. Un hecho que va a marcar su carrera, de la mano de la coreógrafa, de quien se convierte en fiel colaboradora, se introdujo en el mundo de la danza. Se enrola a la compañía, que era de mayoría afroamericana, donde ella era la única mujer blanca, lo que vuelve a decir bastante de ese carácter que tenía Maya Deren, y viaja alrededor del país. En 1941, durante el tour musical Cabin in the Sky, conoce en Los Ángeles al cineasta checo Sasha Hamid, quien se va a convertir en el segundo marido de Maya Deren y una de las personas más influyentes en su carrera, si no la más. Deren y Hamid van a conectar desde el primer momento y en muy poco tiempo ambos inician una nueva vida. Con él realiza la primera película, su primera película, no la primera del cineasta, sino la suya, que es Meshes of the Afternoon, que está considerada como una de las primeras películas del cine experimental o llamado cine de vanguardia americano. Los 3 años que Maya Deren vive en Hollywood fueron claves y ahí es donde ella se crea verdaderamente como artista. Ella estaba decidida a cambiar su nombre, no lo había hecho antes por temor un poco a la opinión de su padre, que ella pensaba que lo iba a desautorizar, y aprovecha la muerte del padre
para hacer ese cambio. Ya no le gustaba la versión en inglés de su nombre, que muchas veces era confundida como Eleonor, y decide cambiar totalmente. Busca un nuevo nombre con el que firmar su primer trabajo cinematográfico y ahí, junto a Sasha Hamid, surge este nuevo personaje que ambos bautizan con el nombre de Maya en honor a la palabra hindú ilusión. En alguna ocasión ella contó que este fue un momento clave en su vida y para ella era cuando la verdadera Maya que siempre estuvo allí emergió realmente. Bueno, rodada en mayo de 1943 en la casa bungalow que ambos compartían en Hollywood Hills, Meshes of the Afternoon es un hito muy importante en la carrera del artista. Mientras que, como les decía antes, Hamid ya contaba con prestigio como documentalista en Europa, para Maya Deren es el primer contacto con la cámara. Este descubrimiento fue crucial para ella. Ella decía, fue como encontrar por fin el guante perfecto. La película es una película en blanco y negro que se rodó en 2 semanas con un presupuesto mínimo, protagonizada por ambos y, según palabras del propio Sasha Hamid, en una entrevista, es, en términos generales, un film casero en el que se narra la experiencia de un sueño. La realidad es que se trata de una película precursora y novedosa, donde una cineasta amateur, como era Maya Deren, desafía el concepto clásico del tiempo y el espacio, lo que para muchos va a ser su principal aportación al mundo del cine. Sin embargo, como siempre tienen que surgir detractores, este clásico del cine de vanguardia americano fue visto por parte de la crítica como una tardía obra surrealista y no fueron pocos los que señalaron la influencia de películas como Un perro andaluz o Sangre de un poeta de Cocteau. Deren negó siempre su relación con el surrealismo y de hecho defendió siempre que ella no conocía estas películas en el momento de rodarlas, y así parece que fue. Como decía, está considerada como la más importante de todas sus películas. De hecho, ella eligió una instantánea de Meshes of the Afternoon como imagen del cartel promocional de sus exitosas proyecciones públicas, que son consideradas el precedente de la distribución del cine experimental en Estados Unidos. Ella seleccionó un fotograma de la película en el que aparece asomada una ventana y que capta una imagen de ella muy femenina, muy delicada, con un gran parecido con los modelos de Botticelli, de ahí el sobrenombre de Botticelli, que es como se ha conocido esta imagen de la película. Se ha quedado para los restos en el imaginario colectivo como la imagen de Maya Deren. Por cierto, una imagen que para quienes la conocieron personalmente no coincide para nada con la exultante personalidad que tenía esta mujer. Ella, como relatan sus amigos, fue una mujer con un carácter explosivo. Bueno, dicho todo esto, hablando de su trayectoria, la verdad es que los 5 años del matrimonio de Maya Deren con Sasha Hamid fueron los años más productivos de la carrera de la cineasta. Una vez establecidos en Nueva York, donde se mudan en el verano del 43 desde California, pues Maya continúa haciendo películas. Después de un intento fallido de un film que deja incompleto, comienza uno de sus trabajos más ambiciosos, que va a ser su primer proyecto en solitario, que es la película Atlant. Rodada entre julio y noviembre de 1944 con un presupuesto también muy bajo, las escenas se rodaron en su apartamento, utilizando como actores a un grupo de amigos artistas, todo muy casero, muy de andar por casa. El resto de imágenes al exterior, por ejemplo, las rodadas en la playa, se grabaron en la playa de Long Island, y aquí Maya Deren va a recurrir en esta película a la ayuda de Hela Heyman, que es una joven fotógrafa que no tenía experiencia en el mundo del cine, ya que precisamente Maya Deren buscaba la espontaneidad que un amateur podía transmitir a través de la cámara, porque ella pretendía garantizar así una aproximación sincera al medio.
Para Deren era muy importante también recalcar el hecho de que Atlant había sido fotografiada, rodada, por una de las pocas mujeres cameraman, bueno, mejor dicho, en este caso podríamos decir camera woman, una de las pocas mujeres en Estados Unidos rodando películas. Maya la dirige y protagoniza en solitario. En Atlant, también en blanco y negro, una película que ella describe como un viaje mitológico del siglo XX, la apariencia del artista dista muy poco de su imagen cotidiana. Ella conserva prácticamente su look, que era un estilo que aún hoy en día nos podría parecer transgresor, porque llama mucho la atención sus grandes facciones, su pelo rizado que llevaba lo afro, sus expresivos ojos azules, bueno, en blanco y negro no podemos apreciar obviamente sus ojos, pero eran muy expresivos, su original indumentaria, toda una imagen en torno a ella, que ella misma creó, que la convirtieron, como la definía su amigo el bailarín Talib Beatty, en una Janis Joplin de los años 40. Ella era inconfundible y en aquellos años había conseguido darse a conocer en la Greenwich Village, creando todo un personaje en torno a su figura. Un personaje muy distinto, muy original al resto de artistas. De ella contaban sus amigos que un par de veces al año Maya organizaba unas fiestas memorables en su casa en las que todo el mundo tenía que acudir para verla bailar, y acompañada siempre de los miles de gatos que recogía, con una forma de vestir que siempre llamaba la atención, con faldas, pantalones largos vaporosos y con unas actuaciones que eran memorables. Para aquellos que la conocieron, si algo había que destacar del personaje, era su modernidad, su inteligencia y la energía que desprendía. Bueno, nos llegamos ya a la primavera del año 45 y en este momento realiza Maya Deren su tercer proyecto, la película Study in Choreography for Camera, un breve film en el que fusionaba la danza y el cine. Aquí Maya Deren explotaba los conocimientos sobre danza que había adquirido tras su paso por la compañía de Duncan y se asoció con uno de sus miembros, que ya acabamos de mencionarlo, su amigo el bailarín afroamericano Talib Beatty, quien protagoniza en el film mediante una danza cuyos movimientos van teniendo continuidad a través de una serie de lugares, como el salón de su apartamento, el Metropolitan Museum de Nueva York, las palisades con vista al río Hudson, toda una serie de paisajes que Talib Beatty va acercando con el solo movimiento de un pie, dando lugar así a una geografía imaginaria que inaugura un estilo que se ha definido como coreocinema. Bueno, en 1947 la vida de Maya Deren va a dar un giro radical. Su círculo de amigos, que en general eran artistas que habían ido llegando a Estados Unidos desde Europa para encontrar refugio durante la Segunda Guerra Mundial, poco a poco habían ido regresando a sus países de origen. Y daba también la casualidad que el grupo de artistas que giraban en torno a la poeta Anais Nin, que era una figura clave como ella misma lo era de la Greenwich Village, pues un círculo de amistades que se separaron de Maya Deren porque Maya y Anaís tuvieron una pelea y ese grupo de amigos pues terminaron por acercarse a la poeta Anais Nin y la terminan abandonando. Tras lo cual pues Deren se va a encontrar sola y va a ser momentos en los que termina el rodaje de su siguiente película, que es Ritual in Transfigured Time, y culmina también un ensayo sobre cine, que es An Anagram of Ideas on Art and Film. A su vez, Deren y Sasha Hamid empiezan a separarse y a partir de ahora pues Maya se concentra en su investigación en torno al ritual caribeño, preparándose para un futuro viaje que está organizando a Haití,
donde quiere trasladarse para rodar una película sobre la asociación entre el ritual, el baile y los juegos infantiles. Y también para realizar una serie de fotografías de las danzas haitianas tradicionales. Para ello, Maya Deren va a solicitar una beca Guggenheim. Deren acaba de cumplir los 30 y va a ver entonces cómo ese conflicto entre la mujer y la artista se va a intensificar. Y se ve en la tesitura de tomar la difícil decisión de marcharse a Haití y renunciar a ser madre. Este es el momento en el que Maya cosechaba un mayor éxito. Pocos meses antes, en febrero del año 46, había proyectado por primera vez en público 3 de sus películas en un pequeño teatro en el Greenwich Village que ella misma había alquilado, y contra todo pronóstico, pues la iniciativa tuvo una buenísima acogida, la premier fue un éxito, las solicitudes de distintas universidades para proyectar sus películas comenzaron a llegarle, y en ese momento Maya Deren tiene la genial idea de idear un sistema de distribución que no tiene precedentes para aquellas instituciones que estuviesen interesadas en alquilar sus películas. De hecho, gracias a esa modesta aportación económica que le iba generando el alquiler de los films que ella rodó, se fue manteniendo a flote durante la década de los 50, que va a ser cuando llegue el momento más gris de su carrera. Bueno, al poco de volver de Haití, con la esperanza de reconciliarse con su marido, con Sasha Hamid, a su regreso, Maya Deren pues descubre que él ha rehecho su vida con su amiga y su anterior colaboradora, Sheila Heyman, con quien rodó su primera película en solitario, Atlan, y después de eso Maya decide volverse a Haití. Y de allí no termina ya regresando del todo. Ella se queda 18 años donde, sorprendentemente, Maya Deren se va a convertir en la única mujer blanca iniciada en los rituales haitianos del vudú. Va a ser completamente aceptada por el círculo más cercano del vudú en Haití y se llega a convertir en sacerdotisa. Bueno, algo verdaderamente sorprendente. A finales de los años 50, de hecho, ella importa el culto del vudú a Nueva York, donde se termina por afincar de nuevo junto a su tercer marido, Teji Ito, que es un joven músico de origen chino que ella acogió junto a Sasha Hamid cuando apenas era un niño y con el que llega a compartir sus últimos años de vida y que de hecho le puso banda sonora a algunas de sus películas. Bueno, a pesar de volver a Nueva York con objeto de finalizar la película con todo el material que había filmado en Haití, la vida y la obra de Maya Deren ya se encontraba a este punto de su vida extremadamente implicada con su religión del vudú, y esto ya marca el fin de su carrera. Su proyecto en Haití queda inacabado y en su lugar ella escribe un ensayo que es Divine Horsemen, The Living Gods of Haiti, que es un libro que termina en el año 1951, pero que no se publica hasta póstumamente 3 décadas después. Maya Deren muere en 1981, a los 54 años de edad, en Nueva York, a causa de una hemorragia cerebral provocada, según algunos, a su adicción a los tranquilizantes, según otros, provocada por sus dudosas prácticas rituales, pero lo hace dejando un importante legado al mundo del cine, que es lo que nos interesa. Entre sus principales aportaciones habría que señalar que ella fue una de las primeras en cuestionar el modelo hollywoodiense de financiación, de producción y distribución del cine. Que para el momento de su muerte, la artista había publicado una importante cantidad de artículos en distintas revistas, un ensayo sobre teoría del cine y uno sobre los rituales del vudú. Había rodado 6 películas que están consideradas las primeras del cine experimental en Estados Unidos. Había dejado otras 2 sin terminar, sin olvidar todo el material filmado en Haití, que queda también inconcluso, y, como no, su colaboración con Sasha Hamid en una película del año 45. Fue también
la primera artista a quien se le concedió la beca Guggenheim por su labor como cineasta en el año 1946. Nunca nadie antes había recibido, ni tanto artista hombre como mujer, nadie hasta el momento había recibido esa mención por su labor en el cine. Tampoco nadie antes había pensado, había tomado la decisión, ningún cineasta había solicitado la beca Guggenheim. Hasta el momento ella fue la primera. Y recordar también que ella fue la fundadora de la Creative Film Foundation en los 50, con el objetivo de potenciar y premiar los logros del cine independiente, una fundación a la que le dedicará sus últimos 7 años de vida. Bueno, concluyendo ya, Lourdes, espero que haya sido interesante conocer algún detalle más de esta creadora tan incansable, una mujer con una vida tan intensa. Volvemos a escucharnos el mes que viene y aprovecho para enviar, por supuesto, un abrazo a todas mis compañeras de programa, a Tomás, a ti, un especial abrazo, Lourdes, y hasta el mes que viene. Muchas gracias, María José. Te esperamos en el próximo programa. Saludamos ahora a la conservadora Carolina Verdejo. Bienvenida, Carolina. Hola Lourdes, María José, Mercedes, Tomás, un cariñoso saludo para todos, también para aquellas personas que estáis al otro lado del programa. En este mes que acaba, en este mes de abril que estamos finalizando, he querido comenzar esta intervención con una breve reflexión, que está relacionada con lo que casi podríamos considerar un lema, y es el de el museo que no cesa. He querido iniciar así esta intervención porque, pensándolo bien, casi todas mis intervenciones en tu programa, Lourdes, han ido relacionadas o han estado relacionadas con nuestras queridas instituciones. Y bueno, es una frase que llama, por supuesto, a preguntarse en qué es lo que nos cesa el museo, ¿no? Y se me ocurren varios motivos o varios objetivos. Y es que el museo no cesa en su redefinición, ¿no? Ya vimos cómo el museo ha buscado una definición de su misión y funciones casi desde su nacimiento. También en estos momentos no cesa en saldar una deuda con su pasado colonial, también con las incautaciones realizadas en periodos de guerra y, por supuesto, con su público, con hacer un museo más inclusivo. Del mismo modo, no cesa en ampliarse de forma física, arquitectónicamente hablando, ¿no? Quiero decir, que es lo que en este programa quiero resaltar mediante un ejemplo. Bueno, no hay día, parece, ¿no?, que nos levantemos sin tener en cartelera un nuevo proyecto de ampliación o renovación arquitectónica de una gran institución. En esta ocasión se trata del anuncio de ampliación de la National Gallery de Londres, un museo que pertenece al grupo de los que se han dado en llamar los grandes museos europeos, que pueden que pertenecen, ¿no?, por así decirlo, a la crème de la crème de estas instituciones, a los que tienen su origen en las primeras décadas del siglo XIX. Un momento, por otro lado, en el que la expansión europea o colonialista va a marcar muchas de estas instituciones. Pero la National Gallery y en general los museos anglosajones no van a tener su origen en el modelo revolucionario marcado por Francia, que defendía el derecho de la nación a que las colecciones reales pasaran a formar parte del pueblo. Un modelo que va a ser el que influya de manera preeminente en nuestro país. Por el contrario, en el ámbito británico y norteamericano va a primar el modelo llamado evergético,
que es el caso de los museos que nacen gracias a que un coleccionista privado transfiere su colección a una institución pública, o el que tiene un origen comercial, que se refiere a los museos formados mediante la compra de colecciones enteras, colecciones privadas, por una institución pública, que es el modelo al que se ajustaría el nacimiento de la National Gallery londinense. Por cierto, Evergetes, que no sé si he dicho correctamente, como bien nos ha contado alguna vez nuestro etimólogo de cabecera, Tomás Sánchez Rubio, significa el que hace el bien, un acto de bondad que aboga, ¿no?, por el bien común. Y bueno, me parece precioso tanto la palabra como el sentido que tiene. La National Gallery cuenta ya con 200 años a sus espaldas, es un poco más joven, ¿no?, que nuestro Museo Nacional del Prado, que se funda en 1819, pero un poco mayor, por ejemplo, que de los museos provinciales andaluces. Bueno, no me voy a extender más viendo, ¿no?, quién es el mayor o el menor de edad en esta gran familia de museos. Volviendo a la Galería londinense, tenemos que decir que se origina gracias a la compra por parte del gobierno británico de 38 pinturas que pertenecían al banquero y coleccionista de arte John Julius Angelstein. Y esto fue posible a que una de las personas que motiva la creación de la National Gallery, George Beaumont, dona 16 pinturas con la intención de que el gobierno comprase la colección de Angelstein y que se hiciese posible la exposición de las colecciones, de estas dos colecciones, la suya propia, la de Beaumont y la de Angelstein, de forma conjunta. Inicialmente estas obras se expusieron en la antigua residencia del banquero, en Pall Mall, y en 1838 ya se trasladan al edificio actual en Trafalgar Square. Un edificio de estilo neoclásico debido al arquitecto William Wilkins. En la galería, en general la galería, me estoy refiriendo al espacio arquitectónico, es uno de los 3 prototipos que existen en la arquitectura histórica de museos. Un tipo que nace en Francia, pero que toma como modelo las largas galerías de los castillos franceses y de Gran Bretaña, además de las logias italianas. Este edificio de Wilkins tuvo una de sus más importantes ampliaciones entre 1989 y 1991, con la creación de la Sainsbury Wing, realizada por Robert Venturi, los arquitectos Robert Venturi, la arquitecta Denise Scott Brown y Edward Middleton Barry. Y si el reciente proyecto de ampliación que se debe al arquitecto japonés Kengo Kuma, del que hablaremos un poco a continuación, está siendo objeto de polémica, el del ala Sainsbury no lo fue menos. Como ejemplo diremos que en la revista Arquitectura Viva, William Curtis titula un artículo que le dedica a dicha ampliación, a la ampliación del ala Sainsbury, como clasicismo sin clase. Y sigue así. La presentación de la propuesta de Venturi, Rauch y Scott Brown para el ala Sainsbury de la National Gallery de Londres marca una nueva etapa en un fiasco oficial que lleva camino de convertirse en toda una farsa. Pues bien, el ala Sainsbury se encuentra prácticamente a la misma altura que el edificio central de la galería y usa los elementos clásicos de la fachada para establecer una continuidad con el edificio histórico de William Wilkins. Pues bien, este ala fue remodelada hace pocos años, en 2017, por el estudio neoyorquino de la arquitecta alemana Annabel Seldorf. Y la entrada principal de esta forma pasa, para los visitantes, pasa a ser la del ala Sainsbury. Una remodelación, la de Annabel Seldorf, que recibió fuertes críticas
y entre cuyos detractores estaba la propia arquitecta Denise Scott Brown. Curiosamente, durante las obras en el ala Sainsbury se descubrió una carta oculta fechada en 1990 en la columnata no estructural que fue destruida para realizar la remodelación de Annabel Seldorf. Esta carta está firmada por Lord Sainsbury, uno de los principales donantes para que se hiciese posible dicha ampliación, donde dejó testimonio de su desacuerdo con las columnatas del proyecto de Venturi y Scott Brown. La carta dice así, abro comillas: "Se han encontrado esta nota", reza la misiva con membrete de la cadena de alimentación, ya que Sainsbury es una de las cadenas de alimentación más importantes en Reino Unido. Fechada en julio de 1990 y escrita en mayúsculas. Pues bien, dice así: "Si han encontrado esta nota, deben de estar en proceso de demoler una de las falsas columnas que se colocaron en el vestíbulo del ala Sainsbury de la National Gallery. Creo que estas columnas son un error del arquitecto y nos arrepentiremos al aceptar este detalle de su propuesta. Que quede constancia de que uno de los donantes de este edificio está absolutamente encantado de que su generación", o sea, se está refiriendo a la nuestra, a la de 2017, "haya decidido prescindir de estas columnas innecesarias". Es una casola del tiempo, ¿no?, en la que, como hemos visto, uno de los donantes que hiciera posible esta ampliación del ala Sainsbury muestra su desacuerdo con la columnata no estructural y menciona cuánto no se alegra de que nuestra generación haya compartido su misma opinión y las destruya. Más recientemente se ha anunciado el ganador del concurso que diseñará una nueva ala en la National Gallery londinense, y esta vez va a ser el arquitecto japonés Kengo Kuma, en colaboración con BDP y Mika, los ganadores del concurso. Este proyecto del arquitecto Kengo Kuma fue elegido, entre otras propuestas, por su equilibrio entre claridad arquitectónica y sensibilidad hacia el patrimonio histórico y el entorno urbano. La nueva ala se construirá en el solar de St. Vincent House, un terreno además que había sido adquirido hacía casi 3 décadas para ampliar esta galería. Y por ahora la polémica está servida, ya no solo en torno a la arquitectura museística, sino porque desde la propia National Gallery se ha anunciado que esta ampliación servirá para exponer arte moderno y contemporáneo de los siglos XX y XXI. Una determinación que rompe un pacto histórico, el que establece el año 1900 con la Tate Britain, que marca la fecha que va a separar las colecciones que conserva cada institución, por lo que las que tienen una datación anterior al año 1900 se conservarían en la National Gallery y los de fecha posterior en la Tate Britain. Algo similar ocurre en nuestro país con el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y bueno, quien nos dice, ¿no?, que quizás también pues la Tate Britain cambien sus criterios, ¿no?, y soliciten conservar también pintura anterior y exponerla, ¿no?, pintura anterior al siglo, o sea, al 1900. Hasta aquí, bueno, un episodio más en torno a esta centenaria institución que no cesa, o bicentenaria, si nos referimos a la National Gallery, que no cesa en su adaptación a los cambios socioculturales, y que si bien esta institución siempre no lo ha hecho, ¿no?, al ritmo adecuado y con sus aciertos y errores, pero siempre transformándose y permaneciendo entre nosotros como el legado común. Un abrazo.
Muchas gracias, Carolina, por acercarnos a esa fascinante transformación que está atravesando una de las pinacotecas más importantes del mundo, como es la National Gallery de Londres, tras cumplir esos 200 años de existencia. Te esperamos en el programa del mes de mayo. Queremos despedir hoy el programa hablando de mujeres que trabajaron la vidriera y que están presentes en las colecciones del que es el único museo dedicado a este ámbito artístico, el de la vidriera, dentro del Reino Unido, como es el Museo de la Vidriera de Estaño, que alberga la Catedral de Ely. Este museo tiene en torno a 1000 paneles de vidriera comprendidos entre los siglos XIII y la actualidad. Y la conservadora Emily Allen destaca dentro de las colecciones pues, la labor de varias mujeres que dedicaron buena parte de su producción a este ámbito artístico como es el de la vidriera, como son Mary Lowndes, Wilhelmina Getz, Evie Hone, Rosalind Grimshaw o Pinkie McClure. Hoy queremos hablar de la primera de ellas, que fue la pionera del arte de la vidriera en Gran Bretaña, la primera profesional de la vidriera, que era Mary Lowndes, que comenzó a trabajar en este campo de la vidriera cuando cursaba sus estudios en la Slade School de Londres. Ella formó su taller propio en Chelsea, pero disponía de un escaso espacio y esto hizo que Lowndes se aliara con otro vitralista como era Alfred Drury, con quien fundó la compañía Lowndes and Drury en 1897. Y esto lo pudo hacer, curiosamente, gracias a la ayuda de varias mujeres, entre amigas y familiares, que le prestaron fondos para crear esa compañía, como fueron Barbara Forbes, Alice Vivian Kay y Miss Pearson. En el taller de aquella compañía en Fulham se permitía, curiosamente, utilizar aquellas instalaciones a otros artistas independientes que podían allí realizar sus propias creaciones. Entre ellos estaban muchas mujeres que no disponían de los medios para materializar sus propios proyectos. Aquel espacio se acabó convirtiendo en The Glass House, que fue un referente dentro del movimiento del Arts and Crafts. Hay que decir que el resurgimiento de la vidriera en tierras británicas se produce en el siglo XIX con esa vuelta a lo medieval que se experimenta en el campo de la arquitectura. La vidriera, como sabemos, es consubstancial a la arquitectura durante el gótico y renace en este momento de sus cenizas y se abre un interesante capítulo durante la segunda mitad del siglo XIX. Las vidrieras de Mary Lowndes forman parte de edificios públicos y también de numerosas iglesias anglicanas, como, por citar un par de ejemplos, la de los Santos Inocentes en La Marche y la de St. Andrews en Ashford. En el Museo de la Vidriera de Ely se conserva, y fue adquirida para la colección de ese museo, su obra Jesús hallado en el templo, que versiona una composición del pintor prerrafaelita William Holman Hunt. Sus obras se caracterizan, las obras de Lowndes, por una belleza de los personajes y también por la minuciosidad que aplica a los detalles de las figuras, ¿no? Que son propias, por cierto, del espíritu de ese movimiento del Arts and Crafts, ¿no? Lo pulido, ¿no? de la estética del Arts and Crafts. Curiosamente, Mary Lowndes estuvo involucrada en otro movimiento que se daba en esa época, que era el movimiento sufragista, y ella puso al servicio de esta causa, como explica bien la conservadora Emily Allen, sus conocimientos de diseño para realizar los carteles y las pancartas de la Liga Sufragista. Esta faceta, sin embargo, pues desgraciadamente ha ensombrecido, que aunque también es muy interesante, pero ha ensombrecido su meritoria
y prolífica obra como artista de la vidriera, que está aún por estudiar. Lo dejamos aquí. Gracias siempre por escucharnos. Te esperamos en el mes de mayo, aquí en Inictu Oculi, y te mandamos un saludo.